modelo de memoria RAM. Okay. Una vez tengo presentación. Profe, perdón, ¿cuál es el tema? Representación de datos en memoria. Gracias. Este es el primero que vamos a ver. Ok. Entonces, déjenme ver. No, ya se me acabó la presentación. Bueno, pues resulta que la memoria, cuando hablamos de la memoria principal de una computadora, siempre nos referimos a la memoria RAM, ¿ok? Cuando hablamos, decimos la memoria de la computadora es la RAM. Acuérdense, todo lo que ustedes están ejecutando en la computadora está en la RAM, ¿ok? Entonces ahorita el Meet hay una copia en la RAM, todo el audio que está capturando, el video, todo pasa por la RAM, ¿ok? Seguramente ustedes están familiarizados porque cuando adquieren una computadora, la mayoría de las veces, pues ustedes, una de las cosas en las que se fijan, pues es en la cantidad de memoria de la que dispone la computadora, ¿ok? Y la memoria RAM no es otra cosa más que un arreglo muy grande, ¿ok? De datos, perdón, de espacios de 8 bits. ¿Se acuerdan? Repasando, ¿cuál es la cantidad más pequeña de información que puede representar la computadora? ¿Cómo le llamamos? Un bit. Un bit, exactamente. Entonces el bit es la cantidad más pequeña de información que puede representar la computadora y corresponde a algo que solo puede tener dos valores, que llamamos 1, 0, alto, bajo, falso, verdadero. ¿Ok? Entonces, la memoria RAM se organiza en espacios de 8 bits que llamamos bytes. ¿Ok? Entonces, cada una de estas pequeñas celdas que tiene la memoria RAM, ¿ok? Le llamamos un byte, ¿ok? Y es el equivalente a 8 bits, ¿ok? 8 bits, ¿vale? Entonces, la memoria RAM es un superarreglo de este tamaño, ¿ok? La memoria RAM es una cosa de estas, ¿vale? Un mega arreglo de este tamaño. ¿Dudas hasta aquí? No, okay. Profesor, cada casilla era un byte, ¿verdad? Un byte, exactamente. Entonces, cada una de estas casillas es un byte igual a 8 bits. ¿Vale? O sea, aquí caben 8 dígitos, 1 o 0. ¿Okay? Físicamente la computadora por dentro tiene ahí unos transistores, más adelante verán lo que es un transistor, y básicamente un 1 o 0 físicamente se representa con un nivel de voltaje alto, que generalmente es 1 punto y algo volts, o bajo, 0 volts. ¿Okay? Entonces, ¿vale? Cada casillita de estas le cabe un byte, ¿vale? Cuando ustedes compran una computadora, pues ustedes dicen, ok, voy a comprar una computadora, no sé, con 32 gigas de RAM, ¿vale? Un gigabyte es el equivalente a 1 por 2 a la 9, ¿no es cierto? Sí, no. Giga es 1 por 2, bueno, son más o menos del orden de 1000 millones. Entonces, giga es 1 por 2 a la 30, más o menos, ¿no? Entonces, cuando ustedes compran una computadora, por ejemplo, no sé, compran y dicen, ok, me voy a comprar esta de 32 gigas, estamos hablando de que tiene del orden de 2 a la 35, ok, o sea, del orden de, un poco más, del orden de 32,000 millones, ok, de estas celdas, donde puede almacenar información, ok. Ahora, un gigabyte no son exactamente 1000 megas, ¿no? Un giga son 1024 megas por esta cuestión de las potencias de 2 y un mega pues, son 1024 kilobytes, un kilobyte son 1024 bytes. ¿Okay? Ahora, la computadora siempre maneja una cosa que llamamos direcciones de memoria. A cada una de estas casillas, ¿okay? Le vamos a asignar un número que llamamos dirección de memoria. ¿Sale? Esta dirección de memoria antes era de 32 bits. No sé si todavía habrán conocido unas computadoras viejitas de 32 bits y actualmente prácticamente todas las computadoras son de 64 bits. Cuando ustedes instalan un sistema operativo, no sé si han visto, ¿no? Que antes había Windows de 32 bits, ahora hay Windows de 64 bits. ¿Habían visto esa diferencia? ¿Sí, León? Sí, había, cuando se instala Windows 10, no sé si avance, pero Windows 10 te da la opción de instalarlo el de 32 y el de 64. De hecho, quiero preguntarle cuál es la diferencia entre uno y otro.
Y tiene que ver con la cantidad de memoria que es capaz de direccionar el sistema operativo y el procesador. Antes que teníamos direcciones de memoria de 32 bits, ¿ok? Entonces, cada dirección de memoria, cada una de estas casillitas se le asigna un número consecutivo de 0 hasta donde se acabe la memoria, ¿ok? Y ese número que le asignamos le llamamos dirección de memoria. En los sistemas de 32 bits se llaman así porque las direcciones de memoria son de 32 bits. Entonces, si nosotros vemos cuántos números podemos representar con 32 bits, pues ya saben, de sus clases de preparatoria de sistemas de numeración posicional, ¿no? La cantidad de números diferentes que podemos representar con un sistema de numeración posicional que tiene un número D de dígitos, ¿ok? Y un número N de símbolos diferentes, pues tiene simplemente N a la D, ¿no? En el caso del sistema decimal, por ejemplo, tenemos 10 símbolos diferentes, y si tenemos cifras, por ejemplo, de 3 dígitos, pues tenemos 10 a la 3, o sea, podemos representar 1000 números diferentes, ¿vale? Del 0 al 999. Lo mismo sucede con el binario. Pues con 32 bits, ¿cuántos números diferentes podemos representar? Pues 2 a la 32, ¿ok? ¿Y cuánto es ese numerote? Pues más o menos del orden de 4,000 millones. Esto y esto. Entonces, con 32 bits, las direcciones de memoria, ¿ok? Solo pueden ir desde 0 hasta 4,294,967,296. Ya, o sea, no puedo representar, con 32 bits, no puedo representar un número más grande que eso. Ahora, si cada uno de estos espacios tiene asignada un numerote, que le llamamos dirección de memoria, la cantidad más grande de memoria que puede direccionar un procesador de 32 bits son 4 GB de memoria. Entonces, con 32 bits no puedo direccionar más de 4 GB de memoria, ¿no? En la práctica no le puedo poner más de 2 GB de RAM a una computadora con 32 bits, porque además de la memoria RAM tenemos es parte de la misma memoria principal. La memoria caché del procesador, y algunas tarjetas de video tienen su propia memoria, y todo eso lo tiene que direccionar el procesador. Pero si solo tengo 32 bits, no puedo, ¿okay?, direccionar más de 4,000 millones de estas casillitas, ¿okay? Entonces, por eso se hizo el paso a 64 bits. Con 64 bits, pues el número ya es mucho más grande, ¿no? 2 a la 64 es un número increíblemente grande, ¿no? Entonces, entra del orden de 10 a la 19. Entonces, puedo representar una cantidad de números inmensamente grande. Entonces, ya con 32 bits ya puedo direccionar más memoria. Actualmente, por eso la mayoría de casi todas las computadoras ya manejan 64 bits, porque todas ya tienen más de 2 GB de RAM. ¿Sí, León? Entonces, la computación cuántica se va por ahí de poder representar números mucho más grandes. No estoy seguro de por dónde va. Ahí sí no tengo el dato, la verdad. Tengo entendido que no es tanto representar números grandes, sino simplemente poder representar más, digamos, tener más espacio de información, porque lo que haces es ya no usas la carga de un transistor para representar un 1 o un 0, sino se usa el spin de un electrón para representar un 1 o un 0. Entonces, pues tienes muchísimo más espacio. Creo que por ahí va, no, pero te mentiría, no estoy seguro. Vale, gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda, pregunta? Y vamos a avanzar en algún momento a sistemas de 128 bits. Pues tal vez cuando ya no sean suficientes, aunque el número es bastante grande. ¿Alguna otra? Yo tengo una duda, no sé si Sí. está muy inmensa mi duda, pero por ejemplo, hay computadoras que yo he visto que solo tienen 4 GB de RAM Sí. y tienen otro slot para ponerle otro. Aunque el sistema sea de 32 y le ponen las 8 GB, ¿no serviría de nada? No, porque el sistema operativo, si tiene 32 bits, no pueden direccionar más memoria, simplemente porque no alcanzan los números. Entonces, Ok. sí, si le pone 32 bits, no, el sistema operativo les va a detectar máximo, les digo, son 4 GB, en la práctica son 2 por toda la demás memoria que tienen que direccionar. No les va a detectar más. Gracias. ¿Sí? ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, ya dijimos que la memoria, pues es este montón de arreglos, este montón de espacios, cada uno de 8 bits, ¿vale? Y a cada espacio le asignamos un número que llamamos dirección de memoria. Lo voy a poner en hexadecimal
¿no? Este numerote pues empezaría 64 bits. Actualmente les digo la mayoría son 64 bits. 64 bits en hexadecimal. Estamos hablando de 16 dígitos, ¿no? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16. ¿No? Entonces sería la dirección 0000. Y, por ejemplo, si ustedes se compran una computadora, vamos a decir, de 32 GB, vamos a poner que este de acá es la dirección de memoria correspondiente a los 32 GB. ¿Ok? Pues ahí tendrían, déjenme ver cuál sería el número. Vamos a ver, advance 2 elevado a la 32. Y vamos a expresar esto en hexadecimal. Aquí está. Entonces, esta sería la dirección de memoria. ¿Okay? 0x 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. ¿Vale? Entonces, esto en su computadora que hayan comprado con 32 GB en RAM. Entonces, la primera dirección de memoria, el primer espacio de 8 bits, pues tendrá una dirección de 00000. El último espacio seguramente tendrá alguna dirección como esta. ¿Sí? Está en hexadecimal, por supuesto, para no escribir los 64 bits. ¿Ok? Entonces, nuevamente, tenemos un montón de bytes y a cada byte le asignamos un numerote que llamamos dirección de memoria. ¿Ok? Y esto tiene que tener un número porque el sistema operativo tiene que saber en dónde están los diferentes datos. ¿Okay? Para eso son las direcciones de memoria. Ahora, regresando, ¿cómo se representan los datos en memoria? ¿Alguien se acuerda cuáles son los tipos de datos primitivos en C? ¿Serían las variables? ¿Cómo? Pues pueden ser números enteros cortos, largos. Exactamente. Entonces tenemos char, tenemos char, que es de 4, perdón, es de un byte, o sea, 8 bits, short, 2 bytes, int, 4 bytes, long int, ¿no? Y por supuesto tenemos sus respectivos unsigned, unsigned char, unsigned short, unsigned int y el unsigned long int. ¿Okay? Entonces, este de acá, ocupa un byte. ¿Okay? Este de acá ocupa short, ocupa 2 bytes. Este de acá ocupa 4 bytes. O sea, es un entero de 32 bits. Y este de acá ocupa 8 bytes. Es un entero de 64 bits. ¿Ok? Y estos son más o menos los mismos. Bueno, no más o menos, son los mismos. Este también ocupa un byte. Este ocupa 2 bytes. Ya habíamos visto cuál es la diferencia. Si ambos, por ejemplo, un char y un unsigned char, ambos ocupan un byte de memoria, 8 bits, ¿cuál es la diferencia entre ellos? Correcto, el intervalo que se puede representar. ¿Vale? Entonces dijimos que este char pues, puede representar números entre menos 128 y 127, mientras que el unsigned char con los mismos 8 bits sirve para representar números entre 0 y 255. ¿Ok? Entonces estos son los tipos de datos primitivos. Tenemos los enteros y tenemos los datos en flotante. De flotante solo tenemos dos tipos. El float y tenemos el double, ¿correcto? El float es un número, más adelante vemos cómo se representan los de coma flotante, vamos a empezar por los enteros, y el float se representa con 4 bytes, es decir, 32 bits, y el double es un número en coma flotante de 8 bytes, o sea, 64 bits, ¿vale? ¿Dudas hasta acá? No. Entonces, ahora, cuando nosotros hacemos en C, por ejemplo, vamos a poner que en C hacemos una declaración de variable char C igual a, y vamos a poner una letra A mayúscula. ¿Sí? ¿Qué es lo que hay en memoria? Bueno, todavía no llegamos aquí, pero seguramente lo vieron el semestre pasado. Los caracteres en memoria se representan siguiendo el código ASCII. Todo lo que hay en memoria, todo, son unos y ceros, nada más. ¿Okay?
cuando yo hago esto, el sistema operativo, cuando ejecuta el programa, dice, ok, necesitamos un espacio para almacenar esta variable. ¿Cuánto espacio? 1 byte. Entonces el sistema operativo de algún modo le dice al programa, vale, ahí te va una dirección de memoria, ahí puedes almacenar tu variable. ¿Qué número se almacenaría aquí? Entonces, cuando yo almaceno, bueno, hago esta declaración, ¿no? Reservo un espacio en memoria, ¿vale?, para almacenar este dato y le asigno esto. Lo que hace el sistema operativo pues es escribir en alguna dirección de memoria. En este curso no vemos cómo le hace el sistema operativo para asignar memoria. Ese es un problema de hecho bastante complicado. Si no me equivoco lo ven en estructura y programación de computadoras. Cómo le hace el sistema operativo para determinar qué segmentos de memoria le va a asignar a cada proceso. Entonces, aquí que habría en código ASCII, el char, la letra A, pues es un 40 en hexadecimal, o lo que es lo mismo, un 65 en decimal. Entonces, este conjunto de unos y ceros es lo que se almacena en la memoria, cuando yo declaro un char. ¿Sale? Ahora vamos a suponer que yo declaro, por ejemplo, ahora un short. Ok. X. Y acuérdense con short, ¿cuál es la short y unsigned short? Otra vez son enteros de 2 bytes y me sirven, ¿cuál es la diferencia? El intervalo que puedo representar, ¿no? Short, desde menos 32.000 y algo hasta 32.000 y algo. El unsigned short, pues desde 0 hasta 65.536, ¿ok? 35, perdón. Entonces puedo decir aquí, ok, short X igual a, no sé, 1023, ¿vale? Es un entero de 8 bits. ¿Cómo se representa? Perdón, es un entero de 16 bits. ¿Cómo se representa en memoria? Bueno, tenemos que obtener el binario. ¿Cuál es el binario de 1023? Son 10 unos, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4. Y me quedaría algo como 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hasta ahí ya llevo el 1023. Pero como declaré un tipo de dato short, pues tengo 16 bits. ¿Ok? Entonces, 1, 2, 3, 4. Entonces, esto es la representación binaria con 16 bits del número 1023. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, esto ocupa 2 bytes. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿sí? Sí. Ok. Entonces, ¿cómo le hace la computadora para almacenar esto? Pues simplemente necesitamos 2 direcciones de memoria. Necesitamos 2 espacios en memoria. Ahora, aquí hay de 2 sopas, ¿no? Puedo poner, déjenme copiar y pegar. Aquí hay de 2 sopas, ¿vale? Este número yo lo podría poner así. ¿Qué hice aquí? Esto va aquí. Entonces yo podría poner primero en algún lado, ¿sale?, este byte, aquí así, y más arriba, este de acá. ¿Sí? O yo podría poner primero este de acá, y después este de acá. ¿Sale? Están estas 2 sopas. ¿Sale? Y resulta que esto es una mera convención. Lo que la computadora generalmente maneja esta convención, es decir, poner en la dirección más baja de memoria el byte menos significativo. Entonces, aquí, a esta convención le llamamos Little Endian. ¿Vale? Little Endian. ¿Okay? Little Endian es la convención en la que si yo necesito más de un byte, ¿okay?, para representar mi dato, lo tengo que partir en varios bytes para ponerlo en memoria, y la convención Little Endian me dice que ponga en la dirección más baja de memoria el byte menos significativo. ¿Okay? Esta de aquí le llamamos Big Endian. ¿Okay? El Big Endian es una convención en la que yo pongo el byte, ¿okay?, menos significativo en la dirección más alta de memoria. ¿Okay? ¿Vale? En ambos casos estoy almacenando este dato, un 1023, ¿vale?, con 16 bits. Este 1023 a 16 bits, en ambos casos estoy representando este mismo número, solo que con diferentes convenciones. ¿Okay? Esta, la Little Endian, es la que se usa por default, y esta es la que usa el lenguaje C. ¿Vale? Entonces, el lenguaje C utiliza esta. ¿Vale?
¿Dudas hasta acá? ¿Puede repetir la definición de Big Endian, por favor? Big Endian, byte menos significativo, va en la dirección más alta de memoria. ¿Ok? Sí, profesor, muchas gracias. De nada. ¿Dudas? ¿Más dudas hasta acá? No. Entonces, bueno, ya sabemos cómo se representan. A ver, si tengo un dato de un char, ¿ok? No hay problema, aquí ya me dice cómo lo pongo. Simplemente es un byte y ya. Si mi dato mide más de un byte, ya vimos cómo parte esto. ¿Okay? Ahora, ¿cómo le hacemos para representar los números negativos? Porque ya dijimos que, por ejemplo, con este char, yo puedo representar datos entre menos 128 y 127. Y con un unsigned char puedo representar datos entre 0 y 255. ¿Okay? ¿Cómo le hago para representar números negativos? Ah, bueno, pues uso una cosa que se llama notación de complemento a 2. ¿Okay? Entonces uso notación de complemento a 2. ¿Vale? Y la notación de complemento a 2 es una notación, una convención que me sirve para representar números negativos. ¿Ok? Entonces, la notación de complemento a 2 consiste en dos pasos muy sencillos. ¿Ok? Negación lógica del valor positivo y después sumar 1. ¿Okay? Ejemplo, si yo declaro en C un char, vamos a poner char C igual a menos 2. ¿Okay? Entonces tengo un entero de 8 bits, ¿okay? Con signo. ¿Vale? Unsigned, sin signo. Si no pongo el unsigned, por default se representan números con signo, es decir, puedo representar números negativos. Empezamos por representar en binario el número 2. ¿Okay? El número 2 en binario a 8 bits pues es 0, 0, 0, 0. Déjenme poner 0, 0, 1, 0. Ese es el 2 en binario. ¿Okay? Entonces, tengo aquí valor positivo en binario. ¿Okay? Después lo que voy a hacer, el primer paso, aplicar una negación lógica. Es decir, cambiamos ceros por unos y unos por ceros. Entonces aquí tengo un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, 1. ¿Ok? Pues, ¿no? Esta es una negación lógica, bit a bit. ¿Okay? Y finalmente sumo un 1. ¿Ok? Entonces, si sumo un 1, pues aquí me daría un 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas hasta aquí? ¿No? Ahora, fíjense, ¿cuál es la gran ventaja de esta notación? Esta ya es, esto, ya me está representando un menos 2 en notación de complemento a 2. ¿Vale? Es un menos 2, ¿vale? Dudas hasta acá. ¿Cuál es la gran ventaja de la notación de complemento 2? Déjenme poner otra, como que ya no cabe, ¿no? Entonces, vamos a ver. Voy a copiar esto para acá. ¿Cuál es la ventaja de esto? Estamos de acuerdo que si yo sumo 2 más menos 2, debería darme 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces vamos a ver si en binario eso puede funcionar tan fácil. Porque la magia del complemento a 2. Por ejemplo, yo tengo aquí un 2 y ahora le voy a sumar un menos 2. Entonces, ¿cómo hago una suma de esto? Pues igual que la suma como nos enseñaron en la primaria, ¿vale? A ver aquí. 0 más 0 me da 0. ¿Ok? 1 más 1 me da un 10. Ok, porque estamos en binario. 1 más 1 me da 10. ¿Qué hacíamos en la primaria cuando me daba la suma 10 o más? Pues anoto el 0 y digo que llevo un 1. ¿Estamos de acuerdo? Tengo un acarreo. ¿Sí me siguen? Entonces aquí anoto un 1, tengo acarreo. Ok. Y luego entonces aquí llevo 1 más 1, otra vez me dan 10.
Entonces anoto un 0 y llevo un 1. Ok. Tengo aquí la canción otra vez, 1 más 1, me dan 10, tengo un 0 y llevo 1. Ok. Y si se fijan, va sucediendo lo mismo, 1 más 1 me da 0. Ok, y llevo 1, 1 más 1 me da 10, pongo el 0 y llevo 1. Ok, 1 más 1 me da 10, pongo el 0 y llevo 1. 1 más 1 me da 0. Pongo el 10 y llevo 1, pero tengo 8 bits. Pues el resultado, solo tengo 8 bits. Pues el resultado de sumar este número con este número me da 0. Y claro, porque estoy sumando un 2 con un menos 2. ¿Ok? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces, ahora, regresando a nuestro modelo de memoria, pues cuando yo hago una declaración en C, de tipo char C igual a nodos, ¿okay? Esto, ¿qué hace? Le dice al sistema operativo, guárdame un byte, porque necesito guardar un dato de 8 bits con signo, y entonces lo que se almacena en memoria va a ser, ¿vale? Cuando yo ejecuto esta instrucción, lo que se almacena en memoria, en algún lugar de la memoria, me da aquí un, dijimos 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0. ¿Ok? ¿Dudas? Excelente. ¿Ok? Entonces, ¿dudas con la representación de los datos en memoria, al menos de los enteros? Profe, ¿Sí? ¿por qué dice chart C? Pues es la sintaxis en C para declarar una variable, un tipo de dato seguido del nombre de variable. Ok. Ah, cierto, sí. Ok. Pero ese -2 es de lo que acabamos de hacer. Bueno, ese es 1111, 1110. Esto, así, ¿Dónde dice? cuando este menos, a ver, estamos viendo cómo le hace la computadora para representar datos en memoria. Todo en memoria son unos y ceros, ¿ok? Nada más, ¿vale? ¿Qué es lo que almacena la computadora en memoria cuando yo le digo, guárdame este dato, -2? Esto es lo que hay en memoria, ¿ok? Es la representación del -2 en binario utilizando la notación de complemento a 2. Todo en la memoria se guarda usando números binarios. Los enteros positivos no hay problema, lo que se guarda es simplemente su representación binaria y ya. Y acabamos de decir que si ocupa más de un byte, uso la convención Little-Endian. Pongo el byte menos significativo en la dirección más baja de memoria. Si tengo enteros negativos, uso la connotación de complemento a 2. ¿Ok? ¿Sí? Sí. Tal. No, por ejemplo, para un Profe, entero, ¿sí? perdón, o sea, entonces la notación de complemento al número que sea es como en vez de 0, 1 y ya. En vez de 0, 1 y luego le sumo 1. Ah, sí, ya. Del valor positivo hago una negación lógica y a esa negación lógica le sumo un 1 y eso me da la notación de complemento a 2. Ah, vale, gracias. ¿Sí? ¿Sale? ¿Dudas? Maestro, yo tengo una pequeña duda. Sí. Es de que, bueno, yo tenía entendido que char nada más era utilizado para caracteres, pero también utilizado para números. Sí. Char simplemente me representa un dato de 8 bits con signo. Eso es todo. Ok, sí, Ok. nuevas cosas se aprenden cada día. Para eso estamos en la Facultad de Ingeniería, compañeros. Yo esperaría que no sean no solo unas cuantas nuevas cosas, sino que diario sea una cantidad impresionante de cosas. Lo Sí. mismo debería sucederles en las demás materias. Vale. Entonces, ¿cómo represento, por ejemplo, si yo hago un char? Un char. Vamos a suponer que yo hago un int. ¿Vale? Ahora tengo un entero de 32 bits. ¿Ok? Int, vamos a poner x igual a, pues algo enorme. Vamos a decir un -5. Bueno, no enorme. Son 32 bits, pero vamos a hacer el ejercicio completo. ¿Cómo le hacemos para representar el -5? Bueno, lo primero, otra vez, obtenemos la representación binaria, ¿okay?
del entero positivo. Entonces, un 5 en 32 bits, pues son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí va un byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí van 2 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí van 3 bytes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahí van 4 bytes. Y aquí va, es un 5. ¿Vale? Entonces, cuando yo declaro int x igual a menos 5, en la computadora se guarda este numerote que ya dijimos que se almacena con la convención Lidl-Endian. Bueno, perdón, todavía no llegamos al menos 5. Este es un 5 nada más, ¿okay? Con un entero de 32 bits. Entonces, ¿qué hacemos primero? La negación. Entonces, negación lógica es unos por ceros, ceros por unos. 1, 1, 1, 1, 1, 1, y 1, 0, 1, 0. ¿Ok? Y después le sumo un 1. 1, 2, 3, 4. Y si le sumo un 1, me daría 1, 0, 1, 1. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esto de acá, ¿vale?, es un menos 5, representado en notación de complemento a 2 con 32 bits. Otra vez, convención Lidl-Endian, me copy-paste esto. Este número es el que va en la dirección más baja de memoria, porque es convención Lidl-Endian. Byte menos significativo va en la dirección más baja de memoria. Este va para acá. Y este va para acá. ¿Vale? Entonces, cuando yo declaro en C una variable y le digo, pues declárame un int x igual a menos 5, esto es lo que se guarda en memoria. ¿Ok? Entonces, ¿sí? ¿Dudas? Entonces, En color primero, Martínez Donis. Miren, siempre cuando quieran participar, para que no haya problemas de esto, levanten la manita y a mí aquí me aparece en automático quién en color primero. Entonces, pues ni modo, Denis en color primero. Sí. Ok, ¿y cuál es la importancia de saber esto? Pues si son de electrónica, tal vez no mucho. Si son de computación, pues que aprendan a usar la computadora. ¿Eres de electrónica o de computación? De electrónica, no, pero, o sea, dentro de la materia, ¿qué importancia tiene? Ah, pues eso lo determinó la academia, y esto de la representación lo vamos a usar mucho cuando veamos más adelante apuntadores. ¿Okay? Y cuando trabajemos también con administración del almacenamiento en tiempo de ejecución. ¿Vale? Porque cuando trabajemos con apuntadores va a ser muy importante saber cuánto espacio en memoria ocupa cada dato y qué es lo que hay dentro de cada dato. Perdón, dentro de cada localidad en memoria, para poder usar apuntadores. ¿Ok? Gracias. De nada. Para los que recién se integraron, ¿no? Nada más voy a repetir un poco la introducción que dimos la semana pasada, que esta materia está abierta para electrónicos y computólogos, nada más que en el plan de estudios a los computólogos esta materia les aparece como la primera del bloque de ciencias de la computación, mientras que a los electrónicos les aparece nada más como la primera materia del bloque de otras asignaturas convenientes. Si lo diéramos para electrónicos, pues con que aprendan ahí algo de C es suficiente, es otra asignatura conveniente, pero en el caso de los computólogos es muy importante, ¿no?, que aprendan bien todos estos conceptos, porque los computólogos sí se van a dedicar a usar la computadora. Entonces, no podemos darla con un nivel de electrónica, ¿no?, para otra asignatura conveniente, porque pues estaríamos perjudicando, ¿no?, a los compañeros que se inscribieron de computación. Entonces, la vamos a dar pensando en que es una materia del primer bloque de ciencias de la ingeniería, de la carrera de ingeniería en computación. ¿Ok? Les diría que se cambien de grupo, pero pues ni modo, ya no pueden. Si es que no les parece, por supuesto. ¿Dudas? Sí, José Luis. Profe, yo no tengo una duda como tal. Habían colado primero Martínez Donis. Ah, sí, no importa. Ok, va. creo que Luis le había dado antes. Ah, bueno, Luis, entonces
Órale, pues. No tengo una duda como tal de esto, pero pues dijo que si teníamos duda, pues no se iba a ir al rato. Yo sí soy de cómputo, pero el semestre pasado estábamos viendo algo chiquito y de ahí nos vimos arreglos y apuntadores, entonces, pues la neta como que sí me desbalanceé y pues no quiero, o sea, yo sé que usted no ahorita no está como para regresarse, pero si en algunas ocasiones pudiera decir cosas como, o nos pudiera guiar como para cosas básicas, o sea, que reforcemos eso, pues yo siento bueno, a mí me ayudaría mucho y no sé si a los demás. Uy, compañero, Lo digo pero como no de sé buena cómo manera. guiarlo a cosas básicas. Ay, es que haga de cuenta que el semestre pasado estábamos viendo cómo buscar cosas en Google. Y ya la siguiente clase ya estábamos viendo apuntadores. Entonces, pues esas cosas como que sí me sacaron de onda. Ay, los trataron feo, pobrecitos. Bueno, pero si quieren repasar sus bases, les puse aquí en el Classroom, si revisan, en las primeras clases les puse aquí una carpeta en Drive y aquí está la bibliografía recomendada. Para C, pues está este libro, ¿vale? Y para todo lo demás que vamos a ver en el curso está este libro, el más famoso de algoritmos, de hecho, el de Thomas Coleman, Introduction to Algorithms, ¿vale? Este de aquí es otro recomendado, aunque no lo usaríamos como texto, pero todo el curso, todo lo de C viene aquí y todo lo demás en este otro libro, ¿vale? Entonces, pues, si quieren, Sale. ahora sí que el Profesor. repaso. Gracias. También, sí, no les puse aquí, pero pues, si se sienten como que medio flacos en lo que debieron haber visto el semestre pasado, pues pónganle ahí en el Google un tutorial de C, y si no, yo les recomiendo esta página Udacity, esa es una, y la otra es edx.org. En cualquiera de los dos hay cursos gratis, nada más pónganle ahí que quieren tomar un curso de C. Y ya, déjenme ver aquí, por aquí debería estar. For Enterprise, no, con Beatles. Y pónganle aquí, ¿no? Programación en C. Y seguro van a encontrar por ahí algunos, aquí hay C++, por ahí deben encontrar algunos de C. Y si no, también aquí le pueden poner, ¿no? ¿Qué quieren aprender? Quiero aprender C. Ahí vienen un montón de cursos, ¿vale? También está Coursera o Khan Academy, ¿no? Si es que los libros les dan comenzando. ¿Dudas? ¿Alguna otra duda? ¿Alguien por ahí? Sí, ahora sí, Donis Martínez. Donis. Acerca de esto que estamos viendo de la anotación. Ajá. ¿Y ya pasa anotación todo ya que hizo la anotación? A ver, ¿cómo que paso a la anotación ya? Bueno, perdón. ¿Pasa todo a la memoria ya que hizo la anotación? ¿O primero lo pasa, hace la anotación y ya después lo convierte a ¿Cómo lo hace por dentro de la computadora? digamos. Eso lo van a ver más adelante. A ver, miren, tienen que entender primero que la computadora, pues, al final de cuentas, la computadora está compuesta de unas cosas, un montón, millones, miles de millones de unas cosas pequeñitas llamadas transistores. Lo van a ver los de electrónica, lo van a ver muy ampliamente, ¿no? El funcionamiento del transistor. Y van a ver que y todo en la computadora por dentro, al final, físicamente son voltajes. Sí, más o menos han escuchado el término, ¿no? Voltaje. Sí saben que, a la luz llegan 127 y si lo tocan les da toques, ¿no? La computadora no maneja tanto, pero maneja niveles de más o menos 1.5 volts y 0. Entonces, todos estos números los representa con, aquí adentro de lo que hay en memoria, tiene un montón de pequeñas terminales y en una de ellas, pues si ustedes pusieran un multímetro, medirían aquí, por ejemplo, 1.5 volts, y si pusieran un multímetro justo aquí, medirían 0 volts. ¿Okay? Así los representa la computadora. Ahora, la computadora hace por dentro todo esto y después lo guarda en memoria. La respuesta es sí y no. La cuestión es que todo lo hace por hardware. A ver, ¿cómo hago una negación lógica? ¿No? ¿Cómo hago esto? Esto lo hago con un simple transistor. Con un solo transistor puedo lograr una negación lógica. ¿Okay? Ahora, ¿cómo hago una suma? Existen, lo van a ver más adelante cuando lleven diseño lógico, diseño digital, circuitos lógicos, circuitos digitales, alguna materia así. Van a ver cómo se construye a partir de transistores. Pueden construir unas cosas llamadas flip-flops y con varias flip-flops pueden construir un sumador. Entonces, donde ustedes ponen voltajes, aquí yo pongo un voltaje de 0 volt, 0 volt, 0 volt, 0, 0, 1.5 y 0, y en otra terminal pongo voltajes altos, ¿no? 1.5, 1.5, 1.5, así, bla, 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 bla.
¿no? Pongo esos voltajes en mi circuito y lo que obtengo a la salida son estos voltajes, ¿no? El resultado de la suma. Obtengo estos voltajes. Así por hardware, ¿no? Pongo a la entrada de mis terminales los números que quiero sumar y a la salida tengo la suma. Y esa salida va conectada a alguna dirección de memoria. ¿Okay? Entonces, ahora la pregunta, ¿no? De, ¿la computadora hace antes todo esto y luego guarda? La respuesta es, pues ni uno ni otro. O sea, hay un hardware, un montón de circuitos, donde aquí adentro se ponen estos voltajes y las terminales están conectadas a la memoria. ¿Vale? Ya directamente. Pues básicamente lo que hay es quito o pongo voltajes. ¿Vale? Así es como lo hacen. Cuando lleven, los de electrónica creo que no lo llevan, pero los de computación, no sé en qué semestre van a llevar una materia bastante interesante que se llama arquitectura de computadoras, donde van a ver precisamente cómo está compuesto por dentro el procesador de la computadora. Cómo a partir de transistores puedo construir compuertas, a partir de compuertas puedo construir flip-flops, y cómo a partir de flip-flops puedo construir circuitos secuenciales, y a partir de esos circuitos secuenciales, ¿okay?, puedo construir todo lo que lleva por dentro el procesador. La unidad aritmético-lógica, la memoria de microprograma, el secuenciador, el sumador, los multiplexores, los registros, todo eso. ¿Vale? Entonces, por dentro de la computadora ya tiene pues el hardware necesario, ¿okay?, para hacer esta operación. Utilizando ciclos de reloj, los circuitos secuenciales todos van haciendo operaciones por cambios de voltaje en una señal, que llamamos señal de reloj, que es precisamente la velocidad de... Cuando ustedes compran una computadora y dicen, me voy a comprar un procesador aquí bien rápido, 4 GHz, se refiere a la velocidad de la señal de reloj, qué tan rápido cambia entre 0 y 1.5 volts, ¿no?, el voltaje del procesador. ¿Sí, Denis? Sí. Es que no tiene que ver con esto de la clase. Era algo de la tarea, pero pues aprovechando porque dijo que no se queda al final. Sí. Lo que pasa es que en Classroom hay como un enlace que dice carpeta de Drive de la clase y yo la subí ahí, pero pues creo que no era la carpeta que A ver, usted... ya. Para todos los que acaban de ingresar, a ver, así en 5 minutos vemos la dinámica. A todos les compartí una carpeta en Drive, ¿sale? Todo el mundo ya tiene su carpeta y todo el mundo ya debió haber verificado que puede subir archivos a la carpeta que yo les compartí. Esta que les mostré hace rato en el... ¿dónde está? En el Classroom. Esta de acá. Esta es nada más... ¿okay?, donde yo les puse material bibliográfico y no veo ninguna otra. Pues son todas las que les he puesto. O sea, a cada quien le compartí una carpeta en Drive, ¿ok? ¿Quién eres tú? Acuña, ¿verdad? ¿Me dijiste? Sí. O sea, sí, ¿Tú ya estabas inscrita encontré desde el la principio, otra. no? ¿Eu? Tú sí estabas inscrita desde el principio, ¿no? Sí, 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 sí. Y sí entraste a las primeras clases. Sí. Y sí, escuché lo de la carpeta compartida y todo eso. Pero, bueno, sí, ok, ya. Me confundí de carpeta, pues, Ok. sí. Sí, bueno, lo siento, pero todos deben ir en la carpeta. Para los que se acaban de integrar, todos los entregables van a ser en su carpeta en Drive, ¿ok? Para todas las tareas, yo les voy a publicar una plantilla. Por ejemplo, aquí está la plantilla de la tarea 1. Todo es completo. Casi todas las tareas van a ser completar código. Pues ahí están ya las plantillas de la tarea 1, 2, 3. Y aquí les voy a publicar la fecha límite para la entrega de las tareas. Por ejemplo, las tareas casi siempre son para la siguiente clase, pero solo por ser la primera semana se dejó hasta el lunes. Entonces, por ejemplo, para todas las tareas les digo cuándo se entregan y la hora exacta. Esta hora es estricta. Si ustedes se entregan a las 12 con un segundo, se cuenta como tarea entregada tarde y ya no cuenta. ¿Okay? De hecho, en la hoja de evaluación les va a aparecer que la tarea se entregó tarde y les va a aparecer cuál era la fecha límite y a qué hora la subieron ustedes. ¿Okay? Pues asegúrense siempre de subirla antes. Y lo que van a hacer es subir el código fuente, no ejecutables, no capturas de pantalla, no report, nada. Suben el código fuente con la solución. Todas las plantillas tienen instrucciones. Por ejemplo, la tarea 2, que era calcular años bisiestos, aquí vienen las instrucciones de lo que tienen que hacer. ¿Okay? Entonces, completan el código de acuerdo con las instrucciones y lo suben a su carpeta en Drive. Por ejemplo, yo tengo aquí una carpeta de prueba de 2 alumnos que son Mr. Pink y Mr. Blonde. Entonces, el alumno Mr. Pink, si quiere subir su tarea, lo único que tenemos que hacer es, ok, descargo mi plantilla. Entonces, por ejemplo, aquí tengo, ¿dónde está?
descargo mi plantilla, completo el código, ok, veo que funciona bien y lo único que hago es subo a mi carpeta mi código fuente. Por ejemplo, aquí de la tarea 3. ¿Vale? Subo mi carpeta a mi código fuente. Perdón, mi código fuente a mi carpeta. Okay. Y ya yo me encargo de descargarla, ¿ok? Y la corro, la pruebo con varios casos, ¿ok? Y le subo aquí una hoja de evaluación. Aquí, por supuesto, pues me dice ahorita que la tarea 3 no fue entregada, pero vamos a ver, alguien que haya sacado 10 en la tarea 3. Yo. ¿Quién fue? León. Sí. Garduño. Entonces, por ejemplo, aquí en la tarea 3 ya les va a aparecer. Yo lo pruebo con varios casos, en este caso con 200, y les pongo aquí el programa funcionó en tantos de tantos casos, ¿ok? Y su calificación. ¿Alguien que haya sacado 6 o 3? Sin pena, gente. A ver, no, esta no entregó nada. Pues nada más entregó la tarea 1, qué mal. A ver aquí. Ah, pues le funcionó bien. Ah, ¿a poco no le sacó? No les creo. Dame un segundo. No, bueno, pues no, ya lo perdí. Bueno, no importa. Ok. Pero suponiendo que en alguna parte no les haya funcionado el código, aquí mismo en la carpeta les voy a subir una... ¿dónde quedó? Aquí mismo en su carpeta les voy a subir una hoja de evaluación, ¿vale? Donde va a decir dónde falló la tarea. Por ejemplo, si no compila, pues aquí dice, ¿no? La tarea no compila. En el sílabus vienen los criterios, ¿vale? Ahí están ya los criterios a evaluar, ahí están los criterios de redondeo, las condiciones si es que alguien quiere solicitar NP, lo que sucede si tienen conductas poco éticas, ¿ok? Y los criterios para evaluar código, ¿vale? ¿Dudas? Bueno, están dando una leída y si quieren en la siguiente clase llegan con dudas. Sí, Denise, ¿tienes la mano arriba? No, se me Ok. olvidó bajarlo. Guillermo. Sí, yo sí le entregué las tareas y toda la tarea 3, 2, 1, bueno, las evaluaciones me dicen que no fue ¿Quién eres? entregada. Huerta Castañeda. Huerta Castañeda. FGH. Sí, les dije que no le cambiaron el nombre. Ah, ok. Sí. Eso no sabía, pero... Okay. Vale. ¿Alguna otra duda? Sí, Gail. Yo subí la tarea 3. Repasando, ya vimos que los tipos de datos primitivos se pueden clasificar en dos grandes grupos, los enteros y los flotantes. Del lado de los enteros tenemos varios tipos, ¿no? Se distinguen entre ellos por el espacio que ocupan en memoria. Todos son enteros y todos son binarios. Sí, José Luis. Profe, yo tengo una duda en la suma. Sí. O sea, ahí donde está el char C2, está 111, 1101 y le sumamos 1, ¿no? Sí. ¿Por qué se recorre el 0 al otro lado? Ah, porque a ver, si aquí le sumas un 1, sí. Lo voy a poner aquí temporalmente. Okay. Si esto tú le sumas un 1, no es que se recorre el 0, es simplemente el resultado de sumarle un 1. ¿No? Entonces, pues aplicamos exactamente el mismo algoritmo que en la primaria. ¿No? 1 más 1. 1 más 1. 10. 10. Entonces pongo un 0 y llevo un 1. Ok. Aquí sí, 1 más 0 me da un 1. Y bueno, no llevo nada. Y todos los demás pues, se van a quedar igual. ¿Vale? Vale. Sí, gracias. Vale. Es el mismo algoritmo que les enseñaron en la primaria. ¿Vale? Excelente. Sí, gracias. Entonces, regresando, dijimos, tipos de datos primitivos, tenemos los enteros, se diferencian entre ellos, todos representan el dato en memoria, binario, todos, lo único que necesitamos es la representación binaria del número entero. Se distinguen entre ellos por el espacio que ocupan en memoria, ¿no? Hay datos de 1, 2, 4 y 8 bytes, y por el intervalo que pueden representar. Si son con signo, pues pueden representar números negativos, ¿no? Desde, la vez pasada lo vimos, ¿no? Desde menos 2 a la número de bits menos 1 hasta 2 a la número de bits menos 1, menos 1.
y estos unsigned chart, ¿ok? Desde 0 hasta 2 elevado a la número de bits menos 1, ¿ok? Entonces, esa es la única diferencia, el intervalo que pueden representar y el espacio que ocupan en memoria, ¿vale? ¿Cómo representamos números negativos? Con notación de complemento a 2. Si algún dato ocupa más de un byte, entonces, por convención, en la memoria se guarda en la dirección más baja de memoria el byte menos significativo, ¿ok? Que es esta la convención little endian, ¿vale? Y bueno, con eso ya sabemos cómo se representan en memoria estos tipos de datos. ¿Alguna duda hasta aquí? No, ninguna, vamos bien. Vamos yendo un poco rápido porque, a ver, hay un temario que seguir y el problema son también las prácticas, hay que seguir un calendario de prácticas. Nos tenemos que ir un poco rápido porque resulta que el lunes fue día inhábil, si no, esto lo hubiéramos visto con más calma. Pero bueno, ya descansaron, ahora tienen que trabajar lo que no trabajaron el lunes. Entonces, ¿qué siguen? Pues los tipos de datos flotantes, ¿ok? Estos de acá. Estos causan un poco más de problemillas para representarlos, ¿ok? Ya vimos que los enteros solo los pasamos a binario y ya, no tiene mayor complicación. Vamos a ver los flotantes. Para los flotantes, primero tenemos que recordar lo que era la notación científica. ¿Alguien se acuerda lo que era la notación científica de un número? Era, ¿Sí? va a haber una multiplicación en base 10, ¿no? Y dependiendo del Exactamente. exponente del 10, es el número de ceros que se le agregaban a la cantidad, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, ¿no? La velocidad de la luz, pues, es más o menos de 300,000 kilómetros, o sea, en metros, pues aquí tenemos que agregarle así. Entonces, esto es más o menos, la velocidad de la luz es más o menos 300 millones de metros por segundo, ¿vale? Entonces, esto es más o menos la velocidad de la luz. Pero usualmente no lo escribimos así. Usualmente, ¿cómo lo escribimos? Como 3 por 10 elevado a la 8. ¿Sí, gente? Entonces, así. ¿Ok? La notación científica se refiere a representar el número como una cantidad entre 1 y la base, estrictamente menor que la base. Si estamos hablando en base 10, pues puede ser un número entre 1 y algo menor, estrictamente menor que 10, ¿ok? Multiplicado por la base elevado a algún exponente, ¿vale? Pues aquí tenemos, denme un segundo, por favor. Disculpen, entonces, les decía, la notación científica pues es representar el número como una cantidad entre 1 y la base por la base elevada a un exponente. Lo mismo vamos a hacer en binario, ¿ok? Entonces, aquí esto sería en base 10. Y ahora vamos a ver cómo le hacemos para representar, por ejemplo, un número en binario. Vamos a empezar con algo sencillo. Vamos a suponer que queremos representar en binario el número 6.625. ¿Cómo le hacemos para representar este número en binario? El 6 en binario yo creo que ya todo el mundo se lo sabe, 1, 0. ¿Cómo le hacemos para representar esta fracción en binario? Les adelanto, se representa así. ¿De dónde sale esto? Al igual que el sistema decimal, el sistema binario es un sistema de numeración posicional. Es decir, el valor de ponderación de cada dígito está en función de su posición en el número, ¿okay? ¿Por cuánto voy a ponderar cada dígito? En el caso del sistema decimal, lo multiplico por 10 a la 0. Si hay alguno por acá, pues va por 10 a la 1. Aquí, por ejemplo, este va por 10 a la 1, a la 2, a la 3, a la 4. Y este va por 10 a la 8. ¿Okay? Aquí en el sistema binario, pues este es por 2 a la 0, por 2 a la 1 y por 2 a la 2. ¿Queda claro eso? ¿Correcto? De hecho, si sumo aquí 0 más 2 a la 2, que es 4, pues me da este de aquí, 6. ¿Okay? ¿Qué pasa con estos de acá? Esto me representa 6 décimas. Estos 2 centésimas y 5 milésimas. ¿Estamos de acuerdo? Es decir,
este dígito yo lo multiplico por 10 a la menos 1, 10 a la menos 2, 10 a la menos 3. Lo mismo sucede con esto. ¿Okay? Este dígito lo multiplico por 2 a la menos 1, 2 a la menos 2 y 2 a la menos 3. 2 a la menos 1 es un medio, 2 a la menos 3 es un octavo. Si sumo un medio más un octavo, pues me da esto de acá. ¿Dudas hasta ahí? ¿No? No, Ok, entonces, este número de acá, ¿vale? Este binario lo voy a expresar en algo similar a esto, como una notación científica. Dijimos que tiene que ser un número entre 1 y la base. ¿Ok? Para que esto me dé un número entre 1 y la base, o sea, entre 1 y 2, pues tengo que mover este puntito decimal 2 posiciones. 1, 2. Entonces, este número yo lo puedo representar como 1.10101 por 2 elevado a la ¿cuánto? ¿Cuántas posiciones moví el punto decimal? 2. 2. ¿Vale? Entonces, este número yo lo puedo representar así. ¿Vale? Y de hecho aquí en lugar de poner este 2, voy a poner este exponente también en binario. ¿Ok? Así. ¿Ok? Vamos a ver algún otro, por ejemplo, no sé. 18.125. Estoy poniendo números a propósito, potencias negativas de 2 para que sea fácil, ¿no? Entender esto. ¿Vale? ¿Esto a qué es igual? El 18 lo representamos como un 1, no es cierto, es un 1, 0, 0, 1, 0. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este es el 18 y punto 125 pues es un octavo. Es decir, tengo 0 medios, 0 cuartos, 1 octavo. ¿Sí? Ahora, esto de acá, ¿cómo lo puedo representar con esta notación? Ah, bueno, pues otra vez. Nada más recorro el punto decimal. ¿Cuántas posiciones necesito recorrer el punto decimal para obtener un número entre 1 y 2? 1, 2, 3, 4. Okay. Por lo tanto, esto lo puedo representar como esto por 2 a la, aquí pues voy a poner un 4. Ok, 2 a la 4. ¿Vale? ¿Dudas hasta acá? ¿Dudas? no. Vale. No, profesor. Lo que vamos a hacer para representar números en coma flotante, ya sea float o double, va a ser una convención que conocemos como la convención IEEE 754. La IEEE, ¿alguien ha escuchado hablar de la IEEE? No. Es el Institute of Electric and Electronic Engineers. De hecho, es la asociación profesional más grande del mundo. Es una asociación profesional que pues, junta a eso, profesionales de las áreas de ingeniería eléctrica y electrónica. Ahí entra todo lo que es computación, procesamiento de señales, ¿okay? Instrumentación, control, todo entran ahí esas áreas. ¿No? Aparte de que junta a muchos profesionales, entre muchas otras cosas, la IEEE pone varias convenciones. ¿Alguien alguna vez ha visto las especificaciones de su Wi-Fi? No sé si han visto que las computadoras lo anuncian, incluye Wi-Fi, no sé, con por ejemplo WLAN 802.11b. Ese 802.11b es una convención de la IEEE sobre el rango de frecuencias y el formato en el que se envían los datos por la Wi-Fi. ¿Okay? Tiene muchas otras convenciones, entre otras cosas también, por ejemplo, publica revistas científicas, ¿no? Donde la gente puede enviar sus investigaciones y son de las más reconocidas en el mundo. Entonces, la convención IEEE 754 es la convención que nos dice cómo vamos a representar estos números. ¿Okay? Y vamos a ver primero la convención para 32 bits. Entonces, tenemos aquí un flotante de 32 bits. De este lado tenemos el bit menos significativo. Este no es. Entonces, aquí tenemos el bit menos significativo que le vamos a llamar el bit 0.
¿ok? Y de este lado vamos a tener el bit 31, el bit más significativo. Entonces, lo que me dice esta convención es que voy a usar el bit más significativo, ¿ok?, para representar el signo. Aquí sí no uso notación de complemento 2. Aquí, si aquí tengo un 0, es un número positivo. Si tengo un 1, es un número negativo. ¿Ok? Entonces, este bit lo voy a usar para representar el signo del número, ¿vale? 0 si es positivo, 1 si es negativo. ¿Ok? ¿Por qué no usar el 1 como positivo? Porque tradicionalmente el 1 en el bit más significativo nos indica números negativos por la notación de complemento a 2. Todas las notas, todos los números en notación de complemento a 2 van a tener este bit en 1, indicando que es un número negativo. Entonces, el bit más significativo lleva esto. ¿Okay? Después de ahí voy a usar 8 bits, o sea, del bit 30 al bit 23, del bit 30 al bit 23, ¿vale?, para representar este exponente, ¿vale? Ahora, este exponente puede ser positivo o puede ser negativo, ¿ok? Vamos a ver un ejemplo de un exponente que pueda ser negativo. Vamos a suponer que quiero representar nada más el 0.625, ¿ok? Este número en binario pues sería simplemente 0.101. ¿Estamos de acuerdo? Aquí la canción. Entonces, este es la representación binaria de este número. ¿Cómo lo paso a este de acá? ¿Vale? Pues me quedaría aquí un 1.01, ¿ok?, por 2 elevado a la menos 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Dudas? ¿No? Ok, entonces, el número que voy a poner aquí va a ser este exponente más 127. Es la convención, así nada más, esa es la convención. Ok, la verdad es que no sé por qué no se usó la notación de complemento 2, pero la convención me dice, aquí coloca el número, el exponente, okay. Tienes 8 bits para representar este exponente, okay, y lo que vas a poner aquí es el exponente más 127. Es decir, el exponente más pequeño que puedo representar pues es el menos 127. Menos 127 más 127 pues me daría aquí todos en 0. Y el exponente más grande que puedo representar es el 128. Okay. Entonces, aquí ¿qué pondría? Por ejemplo, si aquí me dio 2 a la 2, pues aquí pondría el binario de 129. Aquí 2 a la 4, pues aquí pondría el binario de 131. Y para este que me dio menos 1, pues aquí tendría que poner el binario de 126. Okay. ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Sí? Héctor. Bueno, entonces si el exponente nos da negativo, en vez de sumarse le resta, ¿no? Dependiendo de la cantidad del exponente. En cualquier caso es el exponente más 127. Aquí me dio 2, pongo aquí un 129. Aquí me dio un 4, pongo aquí un 131. Aquí me dio un menos 1. Menos 1 más 127, pues pongo un 126. Vale, profesor. ¿Sí? Okay. Entonces, y finalmente, a ver, aquí ya llevo un bit. Aquí llevo 8 bits. Entonces tengo ocupados 9 bits. Tenemos un dato de 32 bits. Por lo tanto, me sobran 23 bits. Entonces, estos 23 bits, ok, los voy a usar para almacenar lo que llamamos la mantisa. La mantisa es este número de acá. Lo que va después del punto decimal. ¿Ok? Sí, José Luis. Profesor, ¿el 127 qué significa? Es una mera convención. Nada más. Voy a almacenar aquí el valor del exponente más 127. Es una mera convención. Gracias. ¿Dudas? Si se fijan, a ver, está a la mitad. Tengo 8 bits. ¿Qué datos puedo representar? 0 a 255. Este está a la mitad entre 0 y 255. ¿Sí? ¿Dudas? Ok.
Entonces, quedamos un bit para signo, 8 bits para el exponente y los restantes 20, perdón, aquí no van 23, este es un 22. Los restantes 23 bits, ¿ok?, son para representar la mantisa. ¿Ok? La mantisa es este número, ¿ok?, estas cifras que están después del 1 punto, ¿vale? Después del punto decimal, esto es la mantisa. No se representa el 1 punto porque por convención sabemos que todos los números tienen esta forma, ¿vale? Todos los números tienen esa forma. ¿Ok? Entonces yo voy a suponer que todos mis números son 1 punto, ¿ok?, algo. Entonces, no necesito representar este de aquí. Solo necesito el exponente y la mantisa. Y un bit más para el signo. ¿Ok? ¿Dudas hasta acá? Ahora, ¿cómo le hago para representar el 0? Porque si yo estoy suponiendo que todo es 1 punto algo, para representar un 0 tendría que multiplicar por 2 a la menos infinito. Obviamente eso no se puede. Pero por convención el 0 es todos estos en 0. Todos los bits en 0, los 32 bits en 0 es 0. Entonces el 0 es un caso especial. ¿Ok? ¿Dudas? Más adelante vamos a ver casos especiales para, en la convención IEEE me permite representar el epsilon, es decir, la cantidad más pequeña, me permite representar el infinito, el menos infinito, o sea, no es algo a imagen, es una mera convención. Este conjunto de bits me representa el infinito, este conjunto de bits me representa menos infinito, y hay un tipo particular de dato que es el not a number, ¿no?, una combinación de bits que por convención se considera un not a number, y asignamos ese valor cuando el resultado de la operación es un valor inválido matemáticamente. Por ejemplo, si queremos calcular la raíz cuadrada de un número negativo, ya sé que me van a decir es un complejo. Sí, pero en los reales, no es, ni siquiera en los reales. Acuérdense que con la computadora solo podemos representar números racionales. Entonces, si yo quiero sacar raíz cuadrada de un número negativo, no existe. Entonces, cuando yo quiero, si yo aplico raíz cuadrada de un número negativo, el resultado me va a dar un not a number, ¿vale?, que es una convención de bits muy particular. La vemos después. ¿Okay? Si quiero sacar, por ejemplo, también el logaritmo natural de un número negativo, me va a devolver un not a number. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Sí, José Luis? Entonces, profesor, estamos viendo cómo se almacena un flotante en una dirección de memoria, que es lo que está ahí representado del mantista y el exponente más 127. De hecho, va a usar 4 bytes de memoria. Ok. ¿Vale? Entonces, a ver, siguiendo esta convención. ¿Okay? Siguiendo esta convención, vamos a suponer que yo quiero representar este número. ¿Ok? Este no. A ver, si yo le digo a C, float x1 igual a 6.625, ¿qué es lo que se almacena en memoria? En memoria dijimos, voy a tener, es un número positivo, tengo un 0. ¿Ok? Después de ahí tengo 8 bits para representar el exponente. Aquí tengo un 2, más 127 es un 129. En 8 bits, pues me va a dar 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1. Es un 129. ¿Ok? Seguido de la mantisa. La mantisa es este de acá. O sea, un 1, 0, 1, 1, 0, 9, 20, 21, 22. Vamos a separar esto por bytes. ¿No? Esto en realidad diría así. Todo esto es el exponente. Pero hasta aquí llevo 8 bits. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ahí se completa otro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Otro byte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Llevo, nos falta uno. No, pero... Bueno, nos falta un 0. Ahí está otro byte. Okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Sí está bien? Sí, ¿verdad? 8. ¿Dudas? Entonces, otra vez, regresando a nuestro modelo de memoria. Okay. Cuando yo a C le digo
esto, float x1 igual a esto, ¿qué es lo que se almacena en memoria? Convención Little Endian, byte menos significativo en la dirección más baja de memoria. ¿Vale? Entonces este va aquí, este va para acá, este va para acá. No es cierto, aquí este es un byte, ¿no? Aquí son los 8 bits. ¿Vale? Ahí está. Y este, vamos a ponerlo así. Sí, este es el otro byte. Sí. Entonces, cuando nosotros le decimos a C, almacéname en una variable de 4 bytes, este número flotante, esto es lo que hay en memoria. ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? No. No. Excelente. Entonces, para el flotante, esta es la convención IEEE para el flotante de 32 bits. ¿Vale? Entonces, esto de acá aplica para tipos de datos float. O sea, datos de 4 bits, 32 bits. ¿Vale? Pero es una convención muy similar para el caso de 64 bits. Para el caso de 64 bits, ok, tengo 8 bytes e igual voy a usar el bit más significativo, o sea, el bit 63. Ok, lo voy a usar para signo. Okay. Entonces también bit más significativo para almacenar signo. Ok. Luego viene, en el caso de 64 bits, voy a usar 11 bits, ok, para representar el signo. Estamos hablando que vamos a usar desde el bit 62 hasta el 62, 61, 60, 59, 58, 57, 55, 54, 53, 52. Entonces, hasta el bit 52, ¿vale? Voy a usar, son 11 bits para representar el exponente. Y en el caso de flotantes de 64 bits, aquí voy a almacenar el exponente más 1023. ¿Sí? Y voy a usar los restantes 52 bits, ¿vale? Del bit 51 hasta el bit 0 para almacenar la mantisa. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Dudas? No, ninguna. ¿Ninguna? Sí, José Luis. ¿Es igual es para los flotantes, profesor? ¿Es igual para qué? ¿Para los flotantes? Para el tipo de dato float usa 32 bits y uso esta convención. El tipo de dato double ocupa 8 bytes, o sea, 64 bits. ¿Okay? Y para el caso de 64 bits uso esta convención. ¿Okay? Little Endian es la misma, o sea, si yo aquí en lugar de float declarara double, pues bueno, tendría que almacenar aquí algunos 8 bytes. ¿Ok? Sí, gracias, profe. Tal. ¿Alguna otra duda? Sí, Eric. Para este caso, si necesitamos sacar el negativo, nada más sería cosa de cambiar el último bit. O también tendríamos el procedimiento. No. Nada más cambiamos el último bit. Y aquí en lugar de poner un 0 ponemos un 1, me estaría representando, por ejemplo, un menos 6.6. Ajá. 6. Ok. Gracias. Sí, Luis David. ¿Y se hace el mismo procedimiento que el de 32, profe? Sí, ese. Okay. Sí, o sea, igual obtengo este número. A ver, por ejemplo, obtendría este. Nada más que aquí en lugar de poner el exponente más 127, pongo exponente más 1023. Entonces, en lugar de poner aquí un 129, que fue este caso, aquí tendría que poner un 1025. ¿Vale? Y aquí va la mantisa. Igual pongo estos números
pero completo no nada más 23 bits, sino completo 52 bits. ¿Ok? Gracias. ¿Sale? ¿Alguna otra duda? ¿Seguros? Vale, entonces, ya acabamos esta parte. Tipos primitivos, ¿vale? Y su representación en memoria, ¿vale? Ya sabemos cómo se representan los diferentes tipos de datos en memoria. ¿Ok? Ya sabemos qué es lo que hay en la memoria cuando declaramos los distintos tipos de datos. ¿Ok? Entonces, vamos a ver ahora un segundo. No. Vamos a ver ahora el tema de arreglos. ¿Ok? Déjenme ver. Sí. Apenas se nos va a dar tiempo para ver la tarea. Entonces, un arreglo en C, nada más en C, en muchos lenguajes, ¿sí? Es una colección de elementos del mismo tipo. ¿Ok? Y no nada más eso. Vamos a ver que la característica principal de un arreglo es que los datos están almacenados de manera contigua en memoria. Un arreglo es una colección de datos, una colección de elementos del mismo tipo y que están almacenados uno después de otro en memoria. ¿Vale? Hay colecciones de elementos del mismo tipo que no estén de manera contigua en memoria, sí, y lo vamos a ver más adelante, que son las listas. ¿Okay? Las listas son colecciones de elementos del mismo tipo, pero no están de manera contigua en memoria. ¿Okay? Entonces, nada más aquí ahorita vemos qué significa esto. Los datos, los arreglos, perdón, cumplen con la propiedad de acceso aleatorio. ¿Alguien sabe qué significa RAM, memoria RAM? Random Access Memory. Exactamente, Random Access Memory. Y no significa que cuando le pidemos un dato a la computadora, así, pues aleatoriamente, a ver, chance y doy este número al azar. No, si no, no necesitaríamos direcciones de memoria. Tenemos direcciones en memoria porque todo está súper organizado. La propiedad de acceso aleatorio se refiere a que el acceso a cualquier dato de la colección, ¿okay?, se realiza en tiempo constante. Entonces, no importa si yo tengo almacenados 1, 10, 1000 o 1000 millones de elementos, el acceso a algún elemento en particular se hace en tiempo constante. En el caso de la memoria RAM se le llama memoria de acceso aleatorio porque la memoria cumple con la propiedad de acceso aleatorio. O sea, yo puedo acceder a cualquiera de las direcciones de memoria en tiempo constante. Me lleva el mismo tiempo acceder a la dirección 0 que acceder a la dirección 1000 millones. ¿Ok? ¿Dudas? Entonces, la propiedad principal pues es que se almacenan de manera contigua en memoria. Es decir, ya no tengo una memoria vacía. No, vamos a usar esta. Les decía que en este curso iban a aprender a usar la computadora, ¿no? Pues bueno, ya están viendo más o menos cómo funciona la computadora. ¿Vale? Cuando lleven más materias de circuitos digitales, de estructura y programación de computadoras, de arquitectura de computadoras, van a saber todavía más a fondo cómo funciona una computadora. Y por supuesto eso les dará la oportunidad de aprender a usar la computadora, ¿no? La idea de este curso es que empiecen a aprender a usar la computadora. ¿Ok? Entonces, les decía, cuando nosotros hablamos de un arreglo, hablamos nuevamente, colección de datos que están almacenados de manera contigua, ¿ok?, en memoria. ¿Vale? Por ejemplo,
Y los arreglos existen en muchos lenguajes, ¿eh? No son particulares de C, existen en C, en C++, en Java, en Python, en JavaScript, ¿ok? En Go, en Swift, en PHP. En PHP creo que no. No, sí, también. Ok, existen muchos, son colecciones de datos, ¿vale? ¿Vieron arreglos? ¿Alguien se acuerda cuál es la sintaxis en C para declarar un arreglo? Creo que era cómo se identificaba el arreglo, luego el número de filas y luego el número de columnas. A ver, otra vez, ¿cómo? A ver, si no mal recuerdo, era el tipo de dato que se iba a guardar. Ok, vamos a ver, por ejemplo, un arreglo de chars. Ajá. Luego creo que era el identificador, como que se va a identificar, por ejemplo, una L. Ahí array. Ajá. Y después se ponía entre corchetes el número de filas. Bueno, para arreglo unidimensional sería el número de datos que va a guardar, el número de espacios que va a guardar, ¿no? Pues, estoy dando a entender. Sí, qué bueno que lo mencionas. No, en C, ahorita vamos a ver, se pueden declarar arreglos multidimensionales. Y ahorita vemos cómo le hacen para guardarlo aquí, porque la memoria al final de cuentas es unidimensional. O sea, solo tengo este montón de datos. Entonces, si yo declaro un arreglo junto a una matriz, bueno, ¿cómo la almacena aquí? Ahorita lo vemos. Okay. Pero efectivamente en C, la sintaxis para declarar un arreglo es simplemente tipo de dato que voy a almacenar, identificador y entre corchetes el número de elementos que va a llevar mi arreglo. Vamos a suponer que ahorita tengo 3 elementos nada más. Ok. Estos son enteros de 8 bits que puedo, con un char, un entero de 8 bits con signo, puedo representar nuevamente números entre menos 128 y 127. Okay. Entonces, aquí, por ejemplo, vamos a suponer que declaro char, voy a guardar 3 elementos, un -1, un 2 y un, no sé, un 5. Okay. Ahí está. ¿Cómo se almacenan estos datos en memoria? Pues bueno, estos, el -1, ya dijimos, si hacemos notación de complemento a 2, yo creo que ya lo conoces de memoria, ¿no? El número positivo pues, es 8 bits 0001, y si lo niegan les va a dar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 0, y si le suman 1 a eso, pues les va a dar un 1, 1, 1, 1, 1, 8 unos, ¿ok? Entonces, este arreglo, ¿cómo se va a almacenar? Nuevamente, se almacenan los datos, la propiedad principal del arreglo es que se almacenan de manera contigua en memoria. Entonces aquí tendríamos el -1, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok. Aquí tendríamos en memoria tendríamos el 2, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ok, y aquí tendríamos el 5. Ok. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Entonces, cuando nosotros le decimos a C esto de acá, okay, lo que hace es guardar en memoria estos datos. Okay. Y este símbolo de acá, ojo, este no es una variable. Sí le llamamos un símbolo, aunque no es una variable. Las variables son símbolos que puedo leer y escribir. Aquí yo puedo leer este de acá, este símbolo ARR, pero no puedo hacer esto. Eso no puedo asignarle un valor, no lo puedo escribir. Entonces, es un símbolo, aunque no es una variable, pero este símbolo de aquí, okay, lo que va a almacenar es la dirección de memoria donde empiezan estos datos de acá. Ya dijimos que la dirección de memoria es el numerote con el que identificamos cada una de estas casillas. ¿Ok? Ahora, ¿qué valores? No podemos saber antes de ejecutar el programa, difícilmente vamos a poder saber cuál es la dirección de memoria donde se van a almacenar. Tiene una cierta componente de aleatoriedad la forma en que el sistema operativo asigna los segmentos de memoria a cada proceso. ¿Okay? Pero sí, una vez que está ejecutándose, sí le podemos, con lenguaje C, podemos preguntar en qué dirección de memoria están almacenados estos datos. ¿Ok? Entonces, este símbolo de aquí va a almacenar la dirección de memoria donde empiezan estos datos de acá. ¿Vale? ¿Dudas hasta ahí?
No. Vamos a suponer que ahora declaramos un arreglo de shorts. Short array 2 igual de 3 shorts. Y vamos a poner que almacenamos lo mismo. Menos 1, 2, 5. Pero ahora con tipos de dato short. Entonces, estamos de acuerdo que ahora lo que vamos a tener, pues es aquí un menos 1. El menos 1 en short, pues será este valor. ¿Ok? Entonces, el short mide 16 bits y con estos 16 bits estoy representando un menos 1. ¿Ok? El que sigue un 2. En la dirección más baja de memoria, pues voy a tener este 2. Y necesito otros 8 bytes, ¿estamos de acuerdo? Porque tengo 16, pero 8 bits. Tenemos 16 bits para representar el 2 con 16 bits. ¿Okay? Y finalmente el 5, ¿okay? Pues será este mismo dato. ¿Okay? Irá almacenado aquí. ¿Vale? Entonces aquí va un 0. ¿Okay? ¿Dudas hasta acá? Dudas. Yo me confundí un poquito en... Ay. ¿Dónde? ¿En cuál lo primer actor? Profesor, es que... ¿Por qué el menos 1 sí se puso junto, pero los otros dos no se pusieron juntos cuando se representaron en 16 bits? Sí están juntos. Todo esto es un menos 1. ¿Sí? Todo. ¿Sí? A ver, acuérdense, notación de complemento a 2. ¿Cómo represento un 1 con 16 bits? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ese es un 1. Si niego este valor, me va a dar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Y si a este número le sumo un 1, pues ya me da eso. ¿Ok? Tengo 2 bytes. O sea, aquí está el byte más significativo y luego a un lado el byte menos significativo. ¿Ok? ¿Sí quedó claro? Sí, ya vi mejor. Es que pensé que se estaban repitiendo, pero no, ya vi. ¿Vale? Entonces, en 16 bits, todo este representa un menos 1. ¿Ok? Y a ver, la pregunta del millón. Si yo le digo a la computadora, dame este dato, ¿cómo sé si este es un menos 1 o si es un 65.535? Perdón. Este número también podría representar un 65.535. O vaya, en 8 bits nada más, si yo leo este dato, podría ser un menos 1 o podría ser un 255. ¿Cómo sabe la computadora cuál es cuál? ¿Alguna idea? ¿Porque está contiguo? No, de hecho la computadora no sabe. La computadora almacena aquí 8 unos y la computadora no tiene idea si lo que hay ahí es un menos 1 o lo que hay ahí es un 255. El que debe saberlo es el programador. El programador es el que debe saber si esto de acá me está representando un menos 1 o me está representando un 255. La computadora solo almacena aquí 8 unos y ya. El que debe saber qué hay ahí es el programador, ¿okay? No la computadora. ¿Vale? Entonces, ¿vale? Entonces, ahora sí, este es un... sí, José Luis. Profe, ¿qué significaba que el array tuviera un 2 y después otro, un 3? El array. En el shape, ajá. ¿Qué pasa si pongo un 4 o un 3? Ponlo si quieres. A ver, este es nada más el nombre. Puedes ponerle lo que tú quieras. Siguiendo la convención, acuérdense que son caracteres alfanuméricos, guión bajo, y no puede empezar con número. Ok, sí es cierto. Gracias. Dale. ¿Alguna otra duda? Ok, entonces, este de acá, ¿vale? Otra vez, este símbolo contiene la dirección de memoria donde empiezan los datos de mi arreglo. ¿Vale? Aquí está. Y de manera contigua, ¿vale? Están estos de acá. Ahora, si yo quiero acceder a cada uno de mis elementos del arreglo, ¿okay? ¿Qué tengo que hacer? Como están juntitos en memoria, ¿vale? A esta dirección de memoria, yo sé que este me almacena, o sea, que los nombres me almacenan
la dirección de memoria donde empiezan mis datos. Estamos de acuerdo que si yo quiero acceder al primer dato, pues solo a este no le hago nada. Si quiero acceder al segundo dato, como están pegaditos, yo sé que el segundo dato, ¿dónde va a estar? Ah, pues donde me dice este, más el tamaño del dato. Aquí como son chars, tengo un byte. Entonces si a este le sumo 1, pues me da este dato. Y si a este le sumo 2, me da este dato. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí o no? Entonces, aquí, por ejemplo, si quiero acceder a este dato, ¿qué conozco? Este símbolo me dice dónde empiezan. Para acceder al segundo dato, ¿qué tengo que hacer? Pues le sumo simplemente 2 bytes. ¿Que a qué equivale? ¿Cuántos datos quiero recorrer? Por el tamaño del dato. ¿Sí? Entonces, aquí, por ejemplo, quiero obtener a esta dirección de memoria, súmale el tamaño de un dato. Aquí, para obtener este dato de aquí, que es el 2, ¿qué hago? Donde empiezan los datos, a esta dirección de memoria, súmale el tamaño de un dato. ¿Vale? Si quiero acceder a este, ¿qué tendría que hacerle a esta dirección de memoria? Sumarle 4 bytes, es decir, el equivalente a el tamaño de 2 datos. ¿Sí me siguen? ¿Gente? Sí. Bueno, esa cantidad que le sumo es lo que yo pongo en lenguaje C cuando digo, por ejemplo, ahora declaro char C igual a el primer elemento del arreglo. ¿Vale? Y si yo digo char, vamos a poner aquí un C1. Si yo digo char C2 igual a el segundo elemento del arreglo, ¿por qué los índices empiezan en 0? Porque me está diciendo cuánto le tengo que sumar al inicio, a la dirección de memoria donde empiezan los datos para acceder al dato. ¿Sí? Por eso los índices empiezan en 0. Porque aquí yo digo, quiero el primer dato. ¿Dónde está el primer dato? Aquí, no le sumes nada. Quiero el segundo dato. Ah, ¿cuánto le tengo que sumar a este? El tamaño de un dato. Quiero el segundo dato. ¿Cuánto le tengo que sumar a este? El tamaño de un dato. Si quiero acceder a este, ¿cuánto le tengo que sumar a este? El tamaño de 2 datos. Eso es lo que me indica el índice. Por eso empiezan en 0. ¿Sí? ¿Dudas? ¿Dudas? Sí, Héctor. ¿Cuánto se sumaba si era un short? Pues, si era un short, el tamaño del dato es de 2 bytes. Entonces, aquí, a ver, si yo aquí en C hago, por ejemplo, short x igual a array 2, ¿qué estoy haciendo? Estoy sumándole el tamaño de 2 datos a este de acá. ¿Cuánto mide cada dato? 2 bytes. 2 por 2, 4. Entonces, a este le sumo 4 bytes. Entonces, le sumo 1, 2, 3, 4 y me dice aquí dónde está este de aquí. ¿Sí? Vale, ya entendí. Entonces, acuérdense, en los arreglos en C, los índices van de 0 a n-1. ¿Vale? Por esta cuestión, de que empiezan en 0 y llegan hasta n-1. ¿Ok? ¿Cuál es la sintaxis? Ya vimos aquí la sintaxis para declarar un arreglo. ¿Cómo accedo a los elementos, ya sea para lectura o escritura? Los puedo acceder a través de índices. ¿Ok? Entonces, vamos a agregar un poco aquí a la definición. Puesto que los datos están almacenados de manera contigua, se puede acceder a ellos caracterizándolos con uno o más índices. ¿Okay? ¿Dudas? Entonces, ¿queda claro esto de los arreglos? Según ya lo vieron, ¿no? Sí, deberían haber visto arreglos el semestre pasado. Sí. Ok, entonces, hasta aquí vamos a dejar la clase y vamos a checar la tarea 3. Déjenme la pongo en el Classroom y ahorita la revisamos. Sí, José Luis.
Perdón. Profe, creo que la siguiente clase podamos ver otro ejemplo de cómo funcionaba con la convención IEEE. Sí, claro. Si quieren nadie convertidores en línea, ¿eh? Déjenme ver aquí, por ejemplo, online y IEEE 754. Vamos a ver este. Y vamos a ver si pongo aquí el número. ¿Cuál habíamos puesto? 6.625, ¿no? Aquí está error, view, y aquí está el número, mío, ¿vale? Que es justo el que habíamos obtenido. ¿Ok? Pues ahí, si quieren hacer algunos ejercicios, con este lo pueden hacer. Ok, profe. De todos modos, ¿cree que lo podamos hacer la siguiente clase? Sí. Uno chiquito. Sí, sin problema. Gracias. Entonces, tarea 4, ahora sí ya van a hacer siempre para la siguiente clase. Bueno, les dejo mínimo 2 días. Entonces, hoy que es miércoles, ¿no? Entonces será para el 2022-02. Hoy que es 9, será para el 11. ¿Okay? Y lo tienen que entregar a las 12 con 0 minutos y 0 segundos. ¿Okay? En el horario en el uso horario de la Ciudad de México. ¿Okay? Y la tarea 4 consiste en el uso de arreglos y lo que van a hacer es hacer un programa que les calcule los primeros n números de la serie de Fibonacci. ¿Vieron o han visto la serie de Fibonacci? Sí. Sí, excelente. No es esta serie donde el número actual se obtiene como la suma de los dos anteriores, ¿ok? Y si han escuchado, tiene la particularidad de que convierte al número áureo, ¿no? El cociente de los últimos dos números siempre converge cada vez más, se acerca cada vez más al valor del número áureo. El número áureo es este número que resulta de resolver x cuadrada igual a x más 1. Ya saben, polinomio de segundo orden tiene dos soluciones, que hay una positiva y una negativa. Si tomamos la negativa, perdón, la positiva es un número irracional que vale más o menos 1.600 y algo, y que, bueno, está presente en muchas cosas en la naturaleza, ¿no? La llamada proporción áurea. El cociente de los dos últimos números de la serie de Fibonacci converge a la razón áurea. ¿Okay? Entonces, vamos a ver qué tienen que hacer en la tarea. Un segundo. ¿Ya la subí? Ya la subí, ¿verdad? Sí, ahí está la plantilla de la tarea 4. Entonces, vamos a ver qué tienen que hacer en la tarea 4. Y quedan 4 minutos y lo logramos. Vale. Dice aquí que tienen que hacer un programa, un algoritmo que genere los primeros n números de Fibonacci y que considere el 0 y el 1 como los primeros dos números. ¿Okay? Ya saben cómo se obtiene el siguiente con la suma de los dos anteriores. 0 más 1, 1, luego 1 más 1, 2. El siguiente sería 3, 5, 8, 13, 21, 24, 13 y 20. ¿Qué sigue? 13, 24, 37, 50, ahí los van obteniendo, ¿ok? Entonces, dice aquí, to do, declare un arreglo de n enteros, ¿vale? Ya saben hacerlo, ¿no? Int mi arreglo, de n. ¿Cuánto vale n? Aquí ya está la variable. Entonces pueden poner int mi arreglo, corchete n. Con eso ya tienen declarado un arreglo de n enteros. Y luego dice, calcule los primeros n números de Fibonacci, ¿no? Pueden suponer siempre que yo les voy a pasar una n que es mayor o igual que 2. Entonces, ¿qué pueden hacer? En su arreglo que acaban de declarar de n enteros, pues el índice 0 tendrá un valor de 0, el índice 1 almacenará un 1, y ahora sí, a partir del índice 2 en adelante, ¿okay? Van a obtener, ¿okay? Los números como la suma de los dos anteriores. Entonces, ¿cómo obtienen el iésimo número? Pues sumando el valor del arreglo en i-1 más el valor del arreglo en i-2. ¿Queda claro? Y dice aquí que al final tienen que mandar a llamar a la función printNumbers y le pasan como argumento a esta función el nombre de su arreglo. Pues si ustedes declararon aquí, por ejemplo, mi arreglo de tamaño n, para que guarde en enteros, después de que ya hicieron su código para calcular los primeros n números de Fibonacci, tienen que mandar a llamar la función printNumbers, ¿okay?
y le pasan myArray y el valor n. ¿Vale? ¿Dudas? ¿Cómo lo vemos funcionando? Otra vez compilan su tarea, ¿no? Y al ejecutar, pues otra vez les pide por lo menos un entero y el entero les va a decir cuántos números tiene que imprimir su programa, ¿no? Por ejemplo, si yo le digo imprime los primeros 3 números, ya me imprime, considerando que el primero es 0 y 1, los primeros 2. Si le digo imprime 10 números, ahí están las 6, 15 números, ¿vale? Y eso es todo. ¿Dudas? Profe, entonces el código fuente, por ejemplo, si en el Visual Studio exporto el código y ese es el que le tenemos que mandar. No sé, es que no se usa Visual Studio. Entonces, ¿dónde trabaja? ¿Dónde estamos trabajando? Lo que ustedes quieran. Ok. Va que va. Nada más, a mí, a ver, eso supongo que sí lo vieron, ¿no? Los códigos fuente en C tienen extensión .c, ¿vale? Lo único que yo necesito es que, a ver, yo les paso una plantilla de código, ¿vale? Que es esta de acá. Ustedes completan el código haciendo lo que dice que haga, y este código ya modificado, ese código fuente, es el que suben a su carpeta en Drive, ¿ok? Ok. Gracias. Sale. Bueno, gente, se nos acabó el tiempo. Nos vemos mañana para la práctica, ¿ok? Vamos a tener que invertir un poco de tiempo para explicar qué onda con la práctica y ya el resto de la clase pues, se la pasarán resolviendo la práctica, ¿ok? En un momento les posteo la plantilla, por si la quieren ir revisando. La tarea va a ser simplemente transponer una matriz. Nada más que no se va a valer utilizar arreglos bidimensionales. Lo vamos a hacer con arreglos de una sola dimensión, ¿ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe. No. ¿La tarea con arreglos de una dimensión? Esta tarea sí. Y la práctica también. Vale, gracias. Sí, José Luis. No, disculpe. Perdón. Ya se acabó la clase porque ya son